Hola amigos, hoy vamos a hablar de temas que no son nada agradables, pero que son importantes. Vamos a hablar de Israel, del momento en que lanza una nueva ofensiva en Gaza, de lo que puede implicar para ellos, de lo que implica para los gazatíes, comienzan nuevos desplazamientos de decenas de miles de personas, y también de las protestas que habitualmente lidera la izquierda mundial contra Israel y que están alcanzando una masa crítica importante, al mismo tiempo que en Israel aparecen grietas internas en forma de manifestaciones demandando la liberación de los rehenes y se duda de la conveniencia misma de la ofensiva a gran escala en la ciudad de Gaza. Así que vamos con ello. Permitidme que empecemos por esto último, es decir, por las grietas que empieza a haber dentro del gabinete o del entorno del gabinete de Israel. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, el director del Mossad, David Barnea, el ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, han urgido en privado a Netanyahu a preferir un acuerdo de alto el fuego a continuar con la expansión de la operación. Así que malos momentos para Netanyahu que hay que explicar. Estos altos miembros del ejército y de la inteligencia están preocupados no por la posibilidad de que la ofensiva sea un fracaso, sino porque sea un éxito. Puede poner en riesgo la vida de los rehenes, de los que queden vivos, pero por otra parte puede desembocar en una ocupación militar con costes legales, financieros y de seguridad para Israel difíciles de mantener. Es decir, si Israel toma la gestión de Gaza, en ese momento hablamos en términos jurídicos internacionales de ocupación. Y la ocupación, desde el minuto uno que exista control efectivo sobre el territorio y sobre la población, activa un marco legal bastante exigente aprobado en el Cuarto Convenio de Ginebra. Y esto obliga a la potencia ocupante a garantizarlo todo, desde el abastecimiento básico de agua, alimentos y combustible, a la sanidad, la higiene, la protección de hospitales y de escuelas, y a facilitar la ayuda humanitaria cuando los recursos locales no bastan. Además, produce una serie de prohibiciones muy estrictas. No se pueden trasladar forzosamente a los civiles, no se puede destruir instalaciones civiles sin justificación. Si se dan ataques contra civiles o bienes civiles o deportaciones o reinstalación de colonos en el territorio o se utiliza el hambre como método de guerra, entraríamos en los crímenes de guerra del Estatuto de Roma, con responsabilidad penal individual para las autoridades, pero también para los mandos militares, con lo cual se produciría una situación jurídica difícil, vamos a decir, de manejar para Israel. Y por eso, ahora mismo en ese ecosistema urbano en el que hay más de 2 millones de personas, pero está absolutamente devastado, Israel tendría que aceptar una serie de responsabilidades que todo el mundo le pediría. Y eso sería una dificultad que, bueno, pues mucha gente desde el gobierno de Israel tratan de evitar. No. Ustedes no deben, o no deberíamos nosotros israelíes, tomar el dominio y el control de toda Gaza, con todo lo que implicaría. Aparte de que se arriesgarían a una insurgencia que evidentemente iba a ocurrir, con emboscadas, con bombas, artefactos explosivos improvisados, que se añadiría a la fatiga a los reservistas, en fin, además del coste presupuestario, operativo, que sería muy inmanejable para ellos. Así que Netanyahu, sin embargo, ha decidido atacar a Hamás en la ciudad de Gaza y pasar por encima de estas advertencias. Por ahora lo que estamos viendo es que desde finales del mes de agosto decenas de miles de palestinos ya han abandonado Gaza City hacia campamentos del centro de la franja de Gaza que están ya saturados y con servicios pues en los mínimos. Según Kogat, que es la unidad militar israelí encargada de la ayuda y otros asuntos civiles de Gaza y Cisjordania, para el miércoles todos los civiles del norte de Gaza tendrían que estar evacuados y unas 70.000 personas ya se habrían marchado en la última semana. Israel alega que quiere sacar a los civiles para combatir con mayor libertad de acción contra Hamás. Pero después de 3 meses que Israel tuvo interrumpida la ayuda que entraba en Gaza, acordaos a partir de marzo, la cosa en términos humanitarios está muy complicado. El agua potable, los alimentos, las medicinas, todo eso produce una situación de fatiga en la gente que vive encerrada en una guerra desde el 8 de octubre de 2023, difícil de evaluar. Además, esta nueva aceleración de las operaciones militares lleva a una nueva aceleración de las protestas internacionales. En España ya sabéis que le ha tocado la Vuelta Ciclista a España, que yo vi pasar a toda velocidad en mi Cantabria, al norte del país. De esto creo que se debe decir que yo estoy de acuerdo con que la gente proteste con todo lo que le parezca injusto, pero no estoy de acuerdo con que se ponga en peligro a los corredores. Además, como veo que la extrema izquierda ha tomado la iniciativa de la protesta, especialmente en el País Vasco, pues como que no me extraña que les importara poco que algunos se escalabrara. Sin embargo, si en Israel no estaban viendo venir
que la gente se está armando de razones para vetar a sus representantes deportivos o artísticos o lo que sea de este tipo de eventos, es que a lo mejor lo estaban esperando. Todos sabemos que con Rusia se ha hecho y en estas circunstancias de la guerra comienza a ser muy previsible que se haga también con Israel, incluso recomendable. Usar el hambre, jugar con la idea de la limpieza étnica y aumentar los asentamientos en Cisjordania, dando el certificado de defunción a la solución de los dos estados, va a tener respuesta, lógicamente. Los gobiernos dirán con nosotros que no cuenten. Y no solamente va a ser la extrema izquierda la que lo diga, será también las izquierdas, el centro y las derechas. Porque además en esta ecuación se pueden meter muchas cosas, incluido también la cuestión de los muertos, obviamente, y de si hay genocidio o no, pero de esto hablaremos un poco más adelante. Como sabéis, además, el gobierno de España, que es de izquierda, se ha significado desde hace tiempo contra las operaciones militares israelíes y el enorme número de civiles muertos. Y en ese sentido, este gobierno, el gobierno de España, va camino de ser un anticipado. El ministro español de Asuntos Exteriores se ha declarado partidario de la expulsión, por ejemplo, del equipo ciclista, de la Vuelta Ciclista, para enviar un mensaje, y el gobierno está preparando un paquete de sanciones junto con la aceleración de un embargo de armas que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros. Pero España no está sola en esto, no nos engañemos. Australia, Francia, Reino Unido, Canadá, países muy significativos podrían reconocer este mes al Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a mí todo esto me parece un producto directo del repunte de muertes en una situación en la que ya nadie entiende por qué sigue habiendo guerra, en cierto modo, en Gaza. Por ejemplo, esto es lo que ocurre con los reservistas israelíes, que están negándose o retrasando mucho el momento de su incorporación a filas con esta llamada nueva que ha hecho el gobierno de Israel. Tened en cuenta que desde los mínimos de muertes de finales de 2024 al repunte de 2025, con la nueva ofensiva militar, llega también el repunte de las controversias que alimentan debates que cada vez están más encendidos. Y yo sé que me vais a decir que los datos que se utilizan para hablar de las muertes vienen de una fuente que está adulterada, como es el Ministerio de Salud de Gaza, que obviamente está gobernado por Hamas. Y yo no sé cuántos muertos se han producido, no puedo dar una cifra exacta, pero he revisado trabajos en los que se trata de estimar ese número con procedimientos estandarizados y es bastante aterrador. Aún así puedo decir una cosa, en mayo de 2024 el Ministerio de Salud de Gaza afirmaba que habían fallecido 35.000 personas. Y ese mismo mes Netanyahu acudió a un podcast, Call Me Back, que podéis encontrar en YouTube, y sostuvo que según los cálculos israelíes habían muerto 30.000 gazatíes. Por lo tanto, las cifras no estaban muy separadas. Pero añadía que casi la mitad de los fallecidos eran combatientes de Hamas. En concreto dijo que 14.500 combatientes habían muerto y casi de 16.000 civiles habían muerto. Eso quiere decir que habló de una ratio cercana 1 a 1 entre civiles y combatientes, cuando en Bosnia y Herzegovina fue de 0,6 a 1, en Siria parecido y en Afganistán de 0,4 a 1. Con lo cual, entended que el asunto de los datos, yo creo que debemos dejarlo aparte. Está muriendo demasiada gente, una cantidad brutalmente grande de gente civil, que no está implicada directamente en el conflicto. Además, a finales de este mes de agosto, lo veríais, una investigación periodística que tenía como base una base de datos militar israelí filtrada, sostuvo que el 83% de los muertos en Gaza eran civiles, y por lo tanto que menos de 9.000 combatientes habrían muerto en el conflicto. Es cierto que yo lo he leído en Al Jazeera y vivimos en un tiempo en que la inocencia ya no existe y por lo tanto también podemos desconfiar en eso. Pero en cualquier caso, las cifras de muertos se han ido acumulando, incluso, como habéis visto en aquel ejemplo de mayo del año pasado, en la opinión y en el juicio del propio primer ministro de Israel. Desde el punto de vista de la legalidad internacional hay que distinguir 3 tipos de delitos en este entorno, creo yo. Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Bajo el Estatuto de Roma, genocidio exige, además de actos que están tipificados, la matanza, lesiones graves, imposición de condiciones de vida que conduzcan a la destrucción física, impedir nacimientos, traslado forzoso de niños, tiene que concurrir la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. Por lo tanto, la intención específica, lo que llaman el dolus specialis, es el núcleo duro de la figura. Los crímenes de lesa humanidad exigen determinados actos, asesinato, exterminio, deportación, tortura, persecución, apartheid, y que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil,
con conocimiento de dicho ataque. Y aquí la clave no es la identidad del grupo, sino el carácter generalizado o sistemático del ataque contra civiles. Como veis, un genocidio no es más grave que un crimen de lesa humanidad, ¿vale? Y finalmente tenemos los crímenes de guerra, que abarcan, entre otros, ataques intencionados contra civiles, contra sus bienes, destrucción no justificada por necesidades militares, traslados, confinamientos y toma de rehenes, o por ejemplo hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra, incluyendo en esto la obstaculización deliberada del suministro de ayuda. Y todo esto se explica muy bien o bien en la Convención de Ginebra o bien en el Estatuto de Roma. Y aquí tenemos que ir a la cuestión probatoria. Quienes sostienen que hay genocidio apuntan a declaraciones de miembros del gobierno de Israel que, tomadas literalmente, promueven la destrucción total de Gaza y la expulsión de su población. Aquí tenemos a Zipizape, a Ben-Gvir y a Smotrich. La imposición de condiciones de vida como bloqueos de ayuda, desplazamientos, colapsos sanitarios, que unidas a la declaración de hambruna encajarían en el artículo 6 del Estatuto de Roma, y el hecho de que la mayoría abrumadora de muertos son civiles, lo que contradice el principio de distinción y sugiere una política de empleo de fuerza que acepta niveles extremos de daño civil. Luego están quienes sostienen que no hay genocidio, pero sí crímenes de guerra o de lesa humanidad, que argumentan que probar el dolus specialis es muy difícil, que el objetivo declarado por Israel es derrotar a Hamás y liberar los rehenes, no destruir a los palestinos, y que las violaciones que hemos visto, los ataques desproporcionados, los traslados forzosos, los obstáculos a la ayuda, el hambre, encajan mejor en la figura de crímenes de guerra y por la persistencia en los de lesa humanidad. ¿De acuerdo? Sin necesidad de tener que probar que hay genocidio. Y en esto yo creo que es especialmente relevante la cuestión de la hambruna, de la que hablé en un vídeo pasado, confirmada en el marco de la metodología IPC de las Naciones Unidas. Pero luego están quienes niegan ambos extremos, que haya genocidio o crímenes de guerra o de lesa humanidad, y que se apoyan en la insistencia israelí en que el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, manipula las cifras y oculta a los combatientes entre civiles, que las órdenes de evacuación y designación de zonas seguras que ha hecho Israel son la evidencia de un esfuerzo para minimizar el daño, que la ayuda humanitaria proporcionada por Israel es la mayor que se ha hecho en ningún conflicto en la historia, y en último lugar, también se afirma que la narrativa de que Hamás impide la salida de los civiles, que usa escudos humanos o que escudos... Y en último lugar, la narrativa de que Hamás impide la salida de civiles de los objetivos militares, que los usa como escudos humanos y que desvía la ayuda, por lo que Israel no sería el responsable de la hambruna ni de las tasas de mortalidad. Esta sería la línea que Netanyahu y su gobierno defienden. Por lo tanto, si uno aplica estrictamente el derecho internacional, el umbral de genocidio depende de demostrar la intención de destruir a ese grupo en concreto. Y podemos decir, ¿hay material fáctico para afirmarlo? En este caso yo me remito a lo que diga la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional, que es la que lo va a juzgar. Pero obviamente denominar genocidio a lo que ocurre en Gaza es muy normal desde el punto de vista dialéctico, porque decir que se está produciendo un genocidio tiene una enorme fuerza. Y además, una enorme fuerza que calla cualquier argumento en contra. Aunque legalmente sea muy difícil probarlo. Pero si tú pones en la balanza dialéctica a la hora de discutir esto es un genocidio, esto es un crimen de lesa humanidad, está claro que el asunto del genocidio o la afirmación de que es un genocidio tiene muchísimo más peso. Yo entiendo que mucha gente se niega a llamarlo genocidio en este sentido, en el sentido dialéctico, porque para muchos decir que Israel comete genocidio implica al mismo tiempo que el Estado de Israel debería desaparecer. Y entonces dicen, yo no quiero comprar todo el paquete que la izquierda quiere venderme cuando afirma que existe un genocidio. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, ante la necesidad política o de política internacional de presionar a Israel para que esto se termine, a mí no me va a escandalizar que la gente que conozco y que respeto, por ejemplo, la gente del orden mundial, diga, es que eso es un genocidio. Y que no se refiera a ello con figuras que legalmente, desde el punto de vista del derecho internacional, serían más apropiadas, como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y si todo esto, además, va con la consumación de las intenciones de hacer una limpieza étnica y vaciar Gaza, y quién sabe si después Cisjordania, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ante todo esto que se está produciendo delante de nuestros ojos? Que yo entiendo que el fundamentalismo sionista estará encantado de haber cerrado el problema palestino echando a todo el mundo de Palestina,
pero los demás nos vamos a quedar mirando sencillamente por no estar de acuerdo con la posición tradicionalmente pro-palestina y anti-israelí de las izquierdas europeas o mundiales. Sinceramente, me parece que es, desde el punto de vista moral, inaceptable. Y eso es lo que os quería comentar hoy, en el vídeo de hoy. Vídeo complicado, entiendo, vamos a ver qué me decís ahora en comentarios, pero en cualquier caso yo busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.